Esta edición del Infil es presentada por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil a través de nuestro canal de YouTube y también a través del circuito Unión Radio en Caracas. Nos pueden escuchar por 90.3 FM y 1090 AM, en Puerto La Cruz a través del 93.7 FM, en Barquisimeto 102.1 FM y 870 AM, Mérida 104.5, Margarita 94.9 y en Barinas a través de 95.7. Muy buenas tardes a todos. Les saludamos Efraín Sabarce y Freddy Chercia. Hoy nos falta Carlos Balmore Rodríguez. Pero pronto vendrá Carlos Balmore. Balmore se está guardando para la postemporada de las Grandes Ligas y el inicio de la LVP. Se ha tomado unos días libres para... Se está preparando arduamente. Exacto. Para iniciar la temporada de la LVP y la postemporada de las Grandes Ligas con el mayor entusiasmo y energía posible. Arranca hoy la última semana de la temporada regular de las mayores, solo 3 encuentros, probablemente el más interesante sea el que va a medir en San Diego a los Cerveceros con los Padres. Los Cerveceros ya han asegurado el título de la División Central de la Liga Nacional por tercer año consecutivo contra todo pronóstico, considerando las pérdidas que han tenido, sobre todo durante las 2 últimas campañas. Los Cerveceros de Milwaukee, piezas realmente importantes, piezas que se han ido o que han dejado de estar activas por distintas razones, lo que no ha impedido que Milwaukee pues siga dominando ese apartado, esa división, un equipo de presupuesto modesto para los estándares de las Grandes Ligas, pero que, pues, reitero, no ha dejado de ser competitivo aun cuando se está enfrentando a conjuntos de mejores mercados, como por ejemplo, el más claro, el de los Cachorros de Chicago. Y en el caso de Milwaukee llama la atención, William Contreras no ha tenido una temporada ofensivamente hablando como la del año pasado. Ha estado jugando lesionado. Ha estado jugando con lesiones casi que durante toda la temporada. De hecho, ayer no vio acción porque el sábado recibió un golpe con un bate en la muñeca. Christian Yelich, que ya está muy lejos de ser aquellas temporadotas que mostraba, pero sin lugar a dudas ha sido, creo que, la pieza fundamental de este equipo, de esta edición. Tuvieron problemas también de lesiones con Rhys Hoskins y esa contratación de Andrew Vaughn, creo que fue fundamental para que este equipo, pues a principios de temporada, que incluso estuvo fuera de carrera, pues terminara siendo incluso el equipo con mejor récord en las Grandes Ligas. La transformación la evolución de Andrew Vaughn a partir del momento que pasa de los Medias Blancas a los Cerveceros ha sido tremenda. Andrew Monasterio, jugando en el campo corto, durante las últimas semanas, porque Joey Ortiz se lesiona, pues también ha sido muy importante para Milwaukee, ha elevado su nivel, incluso o principalmente desde el punto de vista ofensivo. Jackson Chourio pues ha tenido una muy buena campaña. Bryce Turán. Turán también. En fin, y este es un equipo que sobre todo juega muy bien al béisbol desde el aspecto defensivo. Es un conjunto que cumple con los fundamentos. Es un equipo que uno tiene la idea de que gane o pierda un determinado encuentro, siempre va a jugar bien. Es decir, si va a perder no es porque a través de errores de los que se anotan y los que no, pues le abrió la puerta al contrario para que le derrotase. No, cuando pierde, en la gran mayoría de las oportunidades, pierde porque simplemente el rival fue mejor, no porque aprovechó errores propios. Así que con mucho mérito, pues Milwaukee está en la posición ya mencionada, necesita de 3 victorias Milwaukee para asegurar el mejor récord de las Grandes Ligas, lo cual le daría ventaja de campo para las series hasta la Serie Mundial. Correcto, exactamente. Y en el caso de los Padres de San Diego, pues están con 3 victorias
por delante, es decir, su número mágico es de 3, pensando en la posibilidad de alcanzar un puesto en la postemporada, por lo cual esa serie que comienza hoy en San Diego, uno de los 3 encuentros para hoy en las grandes ligas, resulta tan interesante. Pero mañana, Freddy, comienza una super serie. Sí, señor. Y la verdad es que hace 3 semanas, a inicios de este mes de septiembre, uno no podía imaginar que esta penúltima serie para los Guardianes y para los Tigres iba a ser fuese, tan importante. Sí, tan trascendente para cada uno de estos equipos, porque resulta que a inicios de este mes, Detroit tenía 9 juegos de ventaja en el primer lugar de la división central de la Liga Americana. Pues resulta que hoy, 22 de septiembre, estamos hablando de un equipo que sí se mantiene en el primer lugar de su apartado, pero con un solo juego de ventaja y sobre los Guardianes, el equipo al cual van a enfrentar mañana en Cleveland. El 18 de junio, la ventaja que tenían los Tigres de Detroit sobre los Guardianes de Cleveland era de 15 juegos y medio. Ningún líder de división tenía una diferencia tan amplia como los Tigres de Detroit. Y tú veías a los Tigres como, más allá de esa diferencia que tenían, que iban a estar cómodos, que iban a cabalgar el resto del camino sin problemas. La ventaja más amplia. La ventaja más amplia. ¿Qué ha pasado? El picheo ha caído. Incluso Tarik Skubal, que abre mañana. Hoy en día, abre mañana, pero creo que hoy en día puede ser tal vez considerado el mejor pitcher del momento en el béisbol de las grandes ligas. Sus últimas salidas, a pesar que no han sido malas o desastrosas, por llamarlo de alguna forma, pero no han sido las salidas acostumbradas. Riley Green, un hombre que ha bateado todo el año, que ha sido de suma importancia para este equipo de los Tigres de Detroit, ha caído, ha tenido un bajón. Spencer Torkelson, en fin, ha sido un bajón colectivo. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Y más en una temporada tan larga como la del béisbol de las grandes ligas, que un equipo puede tener altas y bajas. Hay algunos... por ejemplo, si vamos a ver lo que ocurrió con los Mets, esa primera parte de temporada que fue muy buena, Juan Soto estuvo anulado. Y luego el equipo cayó en una especie de slump, pero Juan Soto mejoró su juego. Aquí en los Tigres de Detroit, creo que el bajón ha sido colectivo. O sea, no hay nadie que esté en estos momentos luciendo. Y es preocupante. Una derrota mañana de los Guardianes, de los Tigres, ante los Guardianes, ya es el empate en el primer lugar. Algo que creo que no estaba en la mente previsto, de nadie, ni cualquier analista que viniese, que hablara en junio sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en el béisbol de las grandes ligas, en la mitad de temporada, creo que a nadie le iba a pasar por la mente que una semana antes de terminar la temporada regular, los Tigres no estuvieran clasificados y que más bien estuviesen en riesgo de poder quedarse fuera. El otro asunto es que si Cleveland gana mañana, no solamente empata a Detroit, sino que asegura la serie particular. Claro, porque le ganaría la serie y en caso de que terminaran con el mismo registro al finalizar los 162 encuentros, pues la ventaja va a ser para el equipo de Stephen Vogt. Entonces, uno entiende que mañana quien va a iniciar esa serie en Cleveland con presión es Detroit. Es Detroit. Sí. Y el juego va a ser en Progressive Field. El juego va a ser en Cleveland. Va a ir con Tarik Skubal. Yo creo que Gavin Williams será quien Gavin Williams, por los Guardianes. Que Williams ha sido tal vez el mejor lanzador, el mejor abridor que ha tenido los Guardianes de Cleveland. Pero a pesar de que nos falta una semana para comenzar la postemporada, ya esto es una serie de postemporada. Sí. Otro equipo que ha tenido una debacle tremenda es el del venezolano Carlos Mendoza. Lamentablemente los Mets pues no han jugado bien desde ya hace varias semanas. Esto se ha conjugado con un buen cierre por parte de los Rojos de Cincinnati para hablar de la pelea por el tercer comodín de la Liga Nacional.
porque los Mets también estuvieron durante varias semanas en el primer lugar del este de la Nacional. Incluso llegaron a tener en un momento el mejor récord también del béisbol. Exactamente. Lo cierto es que yo tengo la impresión de que los Mets jugaron mucho mejor de lo que ese equipo en realidad era durante los 2 primeros meses de temporada. Había serias dudas con respecto a su rotación, entre otras cosas porque algunos de sus principales brazos, como Sean Manaea y Frankie Montas, pues comenzaron la campaña en la lista de lesionados. Una vez que regresaron, pues no pudieron cumplir ellos con las expectativas creadas. Y Pete Alonso también pues bateó mucho durante los 2 primeros meses de temporada. Pete Alonso se ha caído durante las últimas semanas y esto pues ha sido tan influyente que aun cuando Juan Soto ha bateado de la manera que hemos visto durante este mes de septiembre, incluso desde agosto, pues eso no le ha servido a los Mets para siquiera consolidarse como uno de los 3 comodines de la Liga Nacional, al punto de que en este momento los Mets y los Rojos están empatados con Cincinnati teniendo el desempate a su favor, porque Cincinnati le ganó la serie particular a Nueva York, lo cual hace que la presión para los Mets sea aún mayor en este momento. Uno pues desea por estar allí Carlos Mendoza al frente de los Mets, porque hay otros venezolanos en ese roster, como el caso de Francisco Álvarez, como el caso de Luis Ángel Acuña, como el caso de Luis Torrens, quien en este momento está lesionado, que bueno, que ese equipo pueda estar en la postemporada, pero ciertamente están en una situación comprometida, no pudieron aprovechar el fin de semana, el enfrentarse a un equipo en teoría inferior como el de los Nacionales, y esto pues hace que inicien esta última semana de la temporada regular en una situación muy comprometida. Yo recuerdo en los entrenamientos primaverales, en una conversación con Eduardo Brizuela, le pregunté justamente cómo se sentía él con su rotación abridora, porque a mí me llamaba la atención, y de hecho en ese momento, o momentos previos, conversábamos eso justamente, Iván Balmore y yo, que nos llamaba la atención que un equipo que estuviese para luchar, para pelear, para estar en postemporada, pues sus principales cartas como abridores eran Montas y Sean Manaea. Por supuesto, la respuesta, un espaldarazo completo a sus lanzadores. Pero llama la atención, y ese no es tal vez el detalle que los tenga mal en estos momentos, pero llama la atención que un equipo que esté luchando para un puesto en la postemporada, pues el último mes de campaña deba defenderse o deba abrir los juegos con muchos novatos. Lo que ocurrió con Jonathan, Nolan McLean, que ha lanzado muy bien, Brandon Sprout, en fin, una serie de jóvenes que cuando comenzó la temporada no estaban a lo mejor en el radar de este equipo y terminaron siendo los que sacaron, pues los que sacaron el pecho allí a flote para que el equipo buscara las victorias. Entonces, tú tener un equipo que deba contar o que deba esperar de los novatos, creo que eso también te deja mucho que desear de cara a la postemporada. Sí, la rotación era antes de las lesiones de Montas y de Manaea, la rotación era una incógnita. Es decir, yo creo que la pregunta, la interrogante era válida. ¿Son estos abridores lo suficientemente buenos como para que los Mets, en esa división donde también están los Phillies y los Bravos, que evidentemente tuvieron una campaña decepcionante, pudiesen competir por el primer lugar de la misma? ¿Era esa rotación lo suficientemente fuerte, consistente, para garantizar que clasificando a la postemporada fuesen a trascender en la misma? Yo creo que la interrogante era válida. Y luego, durante el mes de julio, antes de las 6 de la tarde del 31 de julio,
uno la verdad no vio a los Mets hacer movimientos Sí. lo suficientemente importantes como para reforzar la opción de estar en los playoffs. Y ojo, aquí siempre no. Y ese es un equipo con dinero. Claro, exactamente. Entonces, ojo, no es que de pronto no hayan querido para hacer cambios, pues no solamente es necesaria la voluntad del equipo que quiera sumar a un determinado pelotero, sino que el otro pues también se sienta atraído por ello. Pero la realidad es que no hubo cambios lo suficientemente buenos como para pensar que la opción de los Mets se había reforzado. Entonces creo que son muchas cosas las que hay que evaluar en este momento, sobre todo si los Mets terminan quedando fuera de la postemporada. Y hay un detalle que de verdad me tengo que sentar a sacarlo porque lo tengo en mente. Yo quiero buscar en los últimos 2 meses de campaña, 3 meses, cuántos juegos los Mets de Nueva York llegaron al sexto inning ganando y lo perdieron. Estoy seguro que debe ser una cantidad importante. El bullpen en la parte final pues, le ha desbaratado muchos encuentros que han sido cerrados, que han estado ganando en la parte final el equipo de los Mets y terminan perdiendo los Metropolitanos. Va a ser interesante entonces lo que veamos a partir de hoy, en esta última semana de la temporada regular. Es increíble como una temporada que dura 6 meses, que cada equipo tiene que jugar 162 encuentros, qué increíble y qué sabroso que uno llegue a la última semana de esa temporada y todavía haya muchos juegos que sean importantes para la definición de la postemporada. Entre otras cosas, estás diciendo que fue un acierto el aumentar el número de cupos a la postemporada. Para mí sí, yo sí creo Sí. que eso ha sido uno de los puntos positivos del comisionado. Yo también, pero hasta ahí. Hasta ahí. Es decir, dejémoslo hasta ahí. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar de los Cardenales de Lara porque estará con nosotros Carlos Miguel Oropesa en el Infield. Y nos encontramos aquí en Royal Casino, en el Hotel Girajara, para la inauguración del tercer Sportbus de Juega Línea en nuestro 16 aniversario. Emocionados con esta nueva alianza con Royal Casino y es que para nosotros es un gusto traerles este espacio donde ustedes sé que se van a divertir. Y hoy en el Infield Podcast tenemos a Carlos Miguel Oropesa para hablar un poco sobre Cardenales de Lara. Carlos, de nuevo bienvenido al Infield, ya por supuesto tu casa, y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer acompañarlos y poder hablar de béisbol y específicamente de Cardenales. Bueno, primero que nada, acaban de terminar de anunciar el quinto importado, pero podemos escuchar de tu propia voz un poco, que nos des un resumen de cada uno de esos 5 peloteros, bueno, menos Rangel Ravelo, que ya, por supuesto, Ravelo ya es venezolano, pero hablarnos un poco las expectativas que tienen con cada uno de ellos. Sí, claro, eso te iba a decir, que Ravelo yo creo que no necesita mucha presentación y es alguien que juega aquí con una pasión y con una entrega como si fuese un criollo más y de hecho forma parte de la confección del equipo y se te pones a ver lo que hemos anunciado hasta ahora en cuanto a la importación, pues es netamente lanzadores, ¿no? Que creo que es lo que realmente hoy en día las importaciones tienen que ser para complementar a un equipo y no para armarlo alrededor de una importación, sino que ellos vengan como a ayudarte a dar profundidad y tapar huecos que los equipos siempre tenemos y eso se traduce en nuestra importación, principalmente lanzadores que hemos anunciado un abridor como de Horta que viene a integrar esa rotación, debería estar entre el segundo o tercer abridor del equipo, junto con Almeida, junto con Williams Pérez.
Y bueno, asumiendo un poco lo que Jimmy Anderson el año pasado hizo, ¿no? Esas son las expectativas alrededor de este lanzador que ya viene de lanzar en México, tuvo una buena temporada en México ahorita en el verano y bueno, hay unas buenas expectativas con él. El resto pues son lanzadores de bullpen, Kila que debería venir siendo en principio el cerrador, hay grandes expectativas alrededor de él, con mucha experiencia en el béisbol, tanto en el Caribe como obviamente en grandes ligas, que posee las herramientas y los picheos y ha sido lo que él ha venido realizando en sus últimos años como un cerrador nato y esperamos que pueda cumplir esa función con el equipo, ¿no? Al igual que los otros lanzadores que hemos ya anunciado, que se van a unir a darle esa profundidad a nuestro picheo, al bullpen. Creo que si hablamos en líneas generales de Cardenales, de las expectativas o cómo está confeccionado el equipo, uno de sus puntos fuertes va a ser ese, o esperamos que sea ese, el bullpen. Un bullpen amplio, un bullpen con mucha profundidad, con brazos interesantes que la mayoría de ellos van a estar desde el primer día, como alguien que va a hacer su debut este año en Venezuela como Navarro, que tiene experiencia en Grandes Ligas y tiene un brazo potente que pudiese ser incluso ser cerrador, unido a Gustavo Rodríguez que vino el año pasado en cambio del Zulia al final, que tuvo tremendo año en AAA. Luis Contreras ha manifestado que va a jugar este año en Venezuela y probable desde muy temprano. Entonces, cuando empiezas a sumar esos brazos junto al de Vicente Campos, que está recuperado y así lo hizo en la Liga Mayor, Edwin Escobar, un zurdo importante con un buen brazo para esta liga, el muchacho que acabamos de firmar, Troncoso, que está con los Phillies en AA. Yo creo que vamos a tener un bullpen interesante y un picheo que para nosotros siempre ha sido clave, adaptado a nuestro estadio, un estadio amplio, un estadio de picheo, y eso ha sido una de las características, ¿no? Carlos Miguel, de los 4 importados distintos a Rangel Ravelo, ¿se tiene previsto que todos estén, si su rendimiento así lo permite, hasta el final de la temporada o se planifica a un grupo de importados para que estén en algún momento de la campaña después de arrancar la misma, después del 15 de octubre? Los 5 confirmados tienen contrato por todo el año. Va a depender su presencia o permanencia, mejor dicho, en base a su rendimiento, obviamente, o lo que pueda suceder. Ya tenemos adelantadas conversaciones con un par de importados que esperamos terminar de finiquitar en los próximos días de cara a la segunda avanzada, porque bueno, siempre sucede algo, bien sea lesiones, bien sea algún importado que no está teniendo el rendimiento esperado, o firma con un equipo de Asia, o vuelve al béisbol organizado, como ha sucedido también en estos casos, y son peloteros que muchas veces cuando cumplen algo de esto que estamos mencionando, de repente culminan su participación porque prefieren descansar o prepararse, bueno, son muchos los imponderables. Entonces para eso nos estamos preparando para que algo suceda, y si no llegase, y si en el supuesto suerte de que todo salga bien y que no se presente algo de eso, pues tomar una difícil decisión de qué hacer o a quién sustituir, ¿no? Y eso ya se está trabajando en eso, pero volviendo a la pregunta como tal, no, los contratos son por toda la temporada, tratando de simular algo que sucedió el año pasado, que a veces es muy difícil que suceda, pero conseguiste importados que prácticamente estuvieron todo el año con nosotros, y eso es lo que estamos buscando. En algún momento la periodista Georgina Pérez mencionó al dominicano Juan Zapata, que es un relevista, como relevista derecho, como posible importado del Cardenales. ¿Esa opción se mantiene? Sí, es una opción real, una opción que se mantiene. Es uno de los últimos nombres que manejamos para culminar nuestra importación. Hay una posibilidad real de que él comience la temporada con nosotros, o si sucede algo, pues pueda ser uno de estos que te estoy mencionando, que pueda quedar en stand-by para
para una próxima avanzada, ¿no? Yo sé que sobre todo los seguidores de Cardenales han estado preguntando mucho sobre todo por Endersby y Brian McKenna, que fueron dos lanzadores súper importantes para nosotros. Ambos han manifestado su interés de regresar. Con ambos hemos tenido conversaciones. El tema con ellos ha sido un tema más de salud que otra cosa. Endersby, cuando firmó en plena temporada para regresar al béisbol organizado con Arizona, estaba lanzando bien en AAA y tuvo una lesión en el brazo. Entonces se está esperando que pueda pasar con él. Y bueno, y también temas familiares de una posibilidad de como familia, su mamá es mexicana, que pueda evaluar esa posibilidad de ir a México o incluso Dominicana por temas familiares, pero esa decisión va a pasar por cuando él esté 100% recuperado. Lo mismo McKenna al final de la temporada o cercano al final de la temporada este verano también tuvo una lesión, ya está recuperándose, ya está lanzando bullpen, ya está en ese proceso y se está esperando que todo eso o el alta médica para evaluar y decidir si van a poder lanzar en el invierno o no. Entonces, esos son detalles que se han estado esperando y tal vez eso ha dilatado un poco el anuncio del sexto importado, pues esperando esta situación, sobre todo con McKenna, que es el que está más cercano a la alta médica, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que están en la mesa, que se están evaluando para ir tomando la decisión final. Carlos, el hecho de que los pitchers, por los anunciados hasta ahora, oficialmente sean todos derechos, ¿es algo creado por la oficina que estén buscando solo derechos o es una cuestión circunstancial? Sí, yo creo que es algo más circunstancial, obviamente a la hora, como te decía al principio, yo creo que los importados vienen a cubrir necesidades puntuales y a la hora de buscar un abridor con Almeida en la rotación, con una gran posibilidad de que un zurdo también haga su debut criollo como Kleiber Pérez, que tuvo muy buen año en México, que hay una alta posibilidad de que él pueda formar parte también de la rotación. Ya tienes dos zurdos y el quinto puesto lo van a estar peleando zurdos como Blanco, como Brian Pérez, junto con Oviedo y otros lanzadores derechos, pues ya nos daba dos o tres zurdos en la rotación y por eso buscar un derecho. Y en el bullpen buscamos los mejores brazos disponibles, sin importar si era zurdo o derecho, tratamos de conseguir los mejores que consideráramos en el bullpen. Esos lanzadores zurdos que son tan necesarios, pues con Edwin Escobar, con Troncoso, con estos lanzadores que te estoy mencionando, que probablemente si no hacen la rotación van a estar con nosotros en el bullpen, pues considerábamos que íbamos a estar cubriendo esa necesidad, ¿no? Y para los innings finales, octavo, séptimo inning, out clave, pues consideramos que ahí te tienes que ir con tu mejor arma, sea derecho, sea zurdo, que va a enfrentar a un derecho, un zurdo, con tu mejor arma disponible. Y si es un derecho, pues así será, y eso lo estamos viendo. Creo que esas son las tendencias hoy en día, más allá de que el match zurdo-zurdo o derecho-derecho, es quién es la mejor herramienta que tengas para ir a esa batalla y tratar de ganarla. Y eso por ahí nos estamos yendo. Quisiera confirmar lo siguiente. Entiendo que Juan Yepes va a estar en Barquisimeto durante los primeros días de octubre, mas no está todavía fijada la fecha de su incorporación a Cardenales. ¿Es esto así? Mira, Juan ya está confirmada su participación este año desde el primer día de la temporada. Él probablemente va a estar llegando, como bien mencionas, los primeros días de octubre, tanto a Venezuela como posteriormente aquí a Barquisimeto, para incorporarse de lleno a lo que es la disciplina del equipo y jugar con nosotros. Y las expectativas con él son grandes. Él obviamente está consciente de la importancia para él este año en Venezuela, con su continuidad en Grandes Ligas. Viene dispuesto a trabajar en distintas posiciones, outfield, primera, tercera, y es un bate que tenerlo desde el primer día de la temporada, pues nos da, junto a Ravelo y junto a los demás criollos del equipo, nos da una profundidad interesante y sobre todo en el medio de la INO, y nada, esperemos que todo salga bien y
y podamos tener una buena temporada y que él tenga una buena temporada. Me parece importante eso que recalcas de Yepes, que quiera jugar en distintas posiciones, porque uno recuerda a Juan Yepes y tiene que tomar en cuenta de cara a su participación con Lara, a Rangel Ravelo, a Dan Rivasquis. Sí. Es decir, César Isturiz para la primera base, para las esquinas en los jardines, para la función de bateador designado, pues va a tener varias opciones. Correcto, correcto. Va a tener, como bien mencionas, esas distintas opciones que acabas de mencionar y algunos otros que se van a ir sumando, ¿no? Obviamente Danry también es importante su plena recuperación del brazo, que también abre más posibilidades para todo ese movimiento que se va a poder hacer. Es muy probable, y eso es algo que probablemente podamos definir en las próximas horas, que el primer pick del draft de Cardenales el año pasado, Pamigliani, haga su debut también en Venezuela este año y desde el primer día de la temporada. Y eso une a toda esa ecuación que estás mencionando, porque sería otro bate importante, Sí. otro bate de poder que también estaría en esa mezcla, primera, tercera, sobre todo esas dos posiciones. Entonces, el que haya esa aptitud, el que haya esa disposición de jugar varias posiciones, pues siempre va a ser interesante y sobre todo con la sobrepoblación que va a haber en esas áreas, en el outfield. Balita va a estar desde el primer día, José Azócar. Gorkis, Azócar, la incorporación de Azócar debe ser de noviembre en adelante. Pero Pereira, si todo termina bien, va a estar también desde el temprano. Ya tenemos el permiso de Piñango, que tuvo un muy buen año entre AA y AAA con Toronto. O sea, que va a haber un buen equipo desde el principio, con mucha profundidad en la ofensiva. Sanoja, Luis Ángel Acuña, Ajá. el mismo Ildemaro han confirmado su participación, obviamente no desde el principio de la temporada, pero son jugadores que más tardar a principio de noviembre ya deberían estar, si no todos los que mencioné, por lo menos 2 o 3 de ellos ya jugando con el equipo desde más o menos esas fechas. Narváez, Ali Sánchez, quieren jugar, sobre todo Ali, o todo va a depender de qué suceda con él. Lo acaban de poner en asignación Boston, Exacto. y hay que esperar qué sucede con él. Si queda con Boston, probablemente lo dejen en el taxi squad, o si lo toma algún equipo. Si lo toma algún equipo, es que lo están tomando también como protección los equipos que están aspirando a avanzar a una temporada. Entonces, probablemente no comience con nosotros el primer día, sino desde muy temprano, cuando culmine su participación. Y con Narváez ha manifestado su interés en jugar más hacia finales de noviembre, principio de diciembre, pero también hay que esperar. Está teniendo una super temporada en Grandes Ligas. Ojalá culmine así, tenga una postemporada brillante y ya veremos qué va a suceder con él. Probablemente va a decidir mucho o a inclinar su participación o no lo que pase con el Clásico Mundial, si está en el roster preliminar o no. Todos esos son detalles que este año van a incidir en las decisiones finales de los jugadores como tal de participar o no en Venezuela. Justamente mencionaste a Luis Ángel Acuña hace unas semanas. Él expresaba cuánto había sido importante para él haber jugado con Cardenales de Lara para lo que ha hecho en las Grandes Ligas. Ahorita, por supuesto, con la posibilidad de que se metan en la postemporada, hay que esperar. Pero han hablado con él sobre la posibilidad de que sí, de que apenas se desocupe esté aquí. Sí, claro, se ha hablado con él ahí. Hay que recordar que José Yepes, el gerente deportivo de Cardenales, el Chato, trabaja como técnico con Atlanta y está en la misma división que los Mets. Entonces se han enfrentado y han coincidido varias veces, y siempre obviamente hay esa oportunidad de hablar, más allá de la relación directa y personal que tiene tanto el Chato como nosotros como equipo con Carlos Mendoza, y que también pues hemos conversado al respecto. E incluso hay un interés de los Mets que venga, que juegue, y algo similar a lo que sucedió el año pasado, que pueda tener la versatilidad y la posibilidad de jugar distintas posiciones, el short, segunda
y sobre todo la posibilidad de que le demos un poco más de juego en el outfield principalmente en el center field, ¿no? Para darle más posibilidades y más versatilidad a Luis Ángel y eso es algo que obviamente nos sirve a nosotros, tener a un pelotero de esa calidad y a toda la liga y a él pues para poder establecerse y mantenerse todo un año en Grandes Ligas. Mencionabas también a Carlos Narváez. Narváez está teniendo una de las mejores campañas para cualquier novato en la Liga Americana, con un equipo que está peleando en este momento su puesto en los playoffs. Los Medias Rojas de Boston, nada menos. Llegó como segundo receptor y a las pocas semanas se convirtió en receptor titular. Luego de sus 2 campañas anteriores con Cardenales y sobre todo viendo lo que ha hecho en esta primera temporada suya con los Medias Rojas, uno tiene ya bastantes referencias de lo que significa Carlos Narváez sobre el terreno de juego. Pero quisiera, Carlos Miguel, que nos hablaras del Carlos Narváez dentro del clubhouse, porque me da la impresión, y quisiera confirmar esto o no contigo, que se trata de alguien con cualidades de liderazgo, o sea, con cualidades de alguien con ascendencia sobre el resto de sus peloteros, a pesar de que sigue siendo alguien muy joven. ¿Quién es Carlos Narváez dentro del clubhouse del Cardenales? No, sin duda, Efraín, lo que está haciendo Carlos ahorita a nivel de Grandes Ligas, pues por supuesto nos tiene a nosotros a todos súper contentos y no nos extraña lo que ha podido lograr y lo que viene, porque esto no es algo casual, es algo por lo cual él ha trabajado mucho. Es alguien, como tú bien describías, tiene una presencia y un liderazgo con solo su imagen, con solo su presencia dentro de un clubhouse, ya te cambia muchas cosas, te cambia todo un partido, te cambia todo un equipo. Y eso habla de su liderazgo y lo maduro que está y lo centrado que está en su carrera. Para nosotros, obviamente, hablando concretamente en los últimos años o estos 2 o 3 años en específico, que llegar a 2 finales, quedar campeón o lo que ha sido Cardenal en los últimos años, si tú te pones a ver, una de las claves siempre ha sido la receptoría. Y hablando de los años recientes, Carlos Narváez ha sido clave. O sea, el solo hecho de que él esté te cambia todo el juego, te cambia toda la dinámica, te cambia todo el escenario. Y afortunadamente para nosotros contar con un Carlos y con un Ali, que cuando Carlos desde un principio estaba coordinado y cuadrado que iba a estar hasta esa fecha, y más bien agradecemos porque duró hasta más tiempo de lo que se pensaba o se estipulaba, pero no perder esa presencia, como decía, todo lo que significa en esa receptoría, sino que no se viera ese bajón, sino que Ali lo igualó y lo mantuviese al nivel. Es algo para nosotros invalorable poder contar con ellos dos, entendiendo que lo que están haciendo en Estados Unidos, lo que están haciendo en Grandes Ligas, que obviamente eso pues limita un poco el tiempo o la participación de ellos y en este caso de Carlos, pero repito, no nos sorprende, súper complacidos y eso es él. Y tú lo ves, un pelotero humilde, un pelotero muy centrado, un pelotero que sabe dónde está parado, sabe lo que quiere y ha trabajado muchísimo para lograrlo y no ha bajado la cabeza, ¿no? Tal vez muchos pudiesen pensar bueno, me cambian de los Yankees a Boston, comenzar desde cero y mira, llegó, se confirmó su puesto y a las 2, 3 semanas ya se convirtió en el receptor titular y no solamente en eso, sino y los números lo respaldan, sino lo que habla la prensa de Boston, lo que hablan sus compañeros, lo que habla de la directiva. Eso no es casual y eso no es simplemente por mostrar unos números en una temporada, sino todo lo que conlleva el trabajo y lo que hay atrás y lo que lo respetan y aprecian sus compañeros, que es sin duda súper importante. Carlos, la última pregunta antes de irte. ¿Cuán grande es el peso de la responsabilidad de ser hijo de quien eres y tener que, pues,
lidiar, si es el término exacto, con bueno, el peso de dirigir a Cardenales, siendo hijo de Humberto Oropesa, quien recientemente ha sido elegido al Salón de la Fama del béisbol venezolano con por supuesto, méritos merecidos para ellos, porque entre otras cosas y principalmente, Humberto Oropesa le cambió para bien el rostro a este Cardenales de Lara, una franquicia de la cual hoy podemos hablar, es modelo en la liga. Mira, Efraín, obviamente, más que peso es un orgullo y que pueda seguir trabajando a su lado, que pueda seguir aprendiendo, que pueda apoyarme y descargar muchas cosas de esta profesión que es tan compleja, tan difícil, tan dinámica, y poder contar con él de la manera en que está activo encima de todo, pues es una gran alivio y una gran ayuda, ¿no? Y tal vez uno todavía no se da cuenta de cuando uno está trabajando en esto, y te lo puedo asegurar que él lo ve así. Él nunca pensó, él nunca se imaginó de que estos premios merecidos por demás, como mencionas, llegasen, y la responsabilidad es aún mayor. Y no solamente para con él, obviamente, por ser mi padre, sino para toda una organización que es una organización familiar, que no solamente recae en nosotros, los Oropesa, sino en toda una serie de familias por demás caroreñas, de mucho arraigo en su mayoría, y que esto para nosotros es más que un trabajo, es una pasión, y eso pues nos llena de mucho orgullo poder estar a su lado, poder llevar cada día más a la organización a donde queremos empujarla, llevarla, consolidarla, y nada más que palabras de orgullo. Y en su momento podremos tal vez disfrutar y dentro de unos años analizar todo lo que él logró, lo que él vivió, y que lo viva en estos momentos, con buena salud, gracias a Dios, y rodeado de tantos seres queridos para él, de hijos, nietos. Creo que eso lo hace mucho más especial, ¿no? Y al final uno trabaja para eso. Yo creo que fui formado de esta manera, de que el trabajo santificara, que el trabajo pues fuese algo de motivación y de orgullo y de responsabilidad, más que cualquier otra cosa, y eso siempre ha estado por encima, con su ejemplo en mi familia, y es algo que nos llena a todos de mucho orgullo. Carlos, un gustazo, ¿verdad? Haber conversado contigo. Y bueno, sabes que siempre tienes las puertas abiertas aquí en el Infield. Así lo sé. Bueno, somos también muchos años en esto, grandes amigos, y siempre acompañarlos es un verdadero placer, y poder, bueno, ya contando las horas para que comience deporte y este béisbol tan apasionante para todos los venezolanos, pues que nos llena tanto. Así que muchas gracias. Bueno, nos veremos pronto con el favor de Dios, y como decimos en criollo, saludos al viejo. Seguro, gracias. Con Carlos Miguel Oropesa nos despedimos en esta edición del Infield a través de YouTube y a través de 90.3 FM y 1090M en Caracas, 93.7 FM en Puerto La Cruz, 102.1 FM y 870M en Barquisimeto, en Mérida a través de 104.5 FM, Margarita 94.9 FM y Barinas 95.7 FM. Feliz día, será hasta el jueves. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.